Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a una sesión titulada Días hacia el comunismo. Como el propio nombre de la sesión indica, se tratará de intentar determinar en qué pueda consistir un tránsito hacia eso, cuya consistencia hemos intentado determinar a su vez en los días pasados. Es una pregunta que quizá podría remitir al título de un libro maravilloso que le gustaba mucho a un gran comunista, a Henri Lefebvre, el famoso Candidato de los pobres, de Jules Vallée, en el que, si recordáis, para los que hayáis leído ese libro, hay un momento en el que el protagonista está en un juicio que se está haciendo algunos colegas insurrectos a los que se ha descubierto otra vez un complot contra el imperio. Y Jules, que es como se llama también el protagonista, al igual que el autor, ve con indignación cómo en el banquillo están sentados estudiantes, burgueses y obreros, y el abogado de los burgueses, de uno de los burgueses en particular, hace un alegato en defensa de su defendido basado en separarlo por completo del populacho, léase obreros y estudiantes. Entonces el protagonista, indignado, se pregunta, entre otras muchas cosas, ¿para cuándo, no? ¿Para cuándo un defensor de los pobres? ¿Para cuándo un diputado de los pobres? No sabemos si algo así será eso de una vía hacia el comunismo. Por lo que hemos podido estar escuchando, probablemente poco tenga que ver con el descubrimiento de un candidato. Pero bueno, en todo caso, quienes más nos pueden ayudar a responder a esa pregunta por el candidato de los pobres son nuestros tres ponentes, a quienes agradezco desde ya su generosa aceptación de nuestra invitación, y a quienes paso a presentar. A mi izquierda tengo a Carlos París, que es actualmente catedrático emérito de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. A los 25 años, él consiguió por oposición la cátedra de Filosofía en la Universidad de Santiago, para trasladarse 9 años después a la Universidad de Valencia. Al crearse la Autónoma de Madrid en el 68, fundó y dirigió hasta su jubilación el Departamento de Filosofía, que ha contribuido poderosamente a la renovación de los estudios y a la investigación filosófica en España, aunque fue cerrado por la dictadura durante algún tiempo, durante el cual Carlos París fue destituido. Al iniciarse la etapa democrática en la vida española, fue elegido decano de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro de la Junta de Gobierno de dicha universidad. Es doctor honoris causa por la Universidad de Valencia. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Filosofía y del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Y lo sigue siendo. Ha pronunciado conferencias y desarrollado seminarios en diversas universidades de Europa, Iberoamérica y Estados Unidos, e intervenido en numerosos congresos internacionales y nacionales. En la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló como profesor invitado en el 93 un curso curricular sobre biología y cultura en la realidad humana. Situó sus primeras reflexiones en la filosofía de la ciencia para transitar después hacia la filosofía de la técnica. Y entre sus libros más destacados están, en primer lugar, Física y Filosofía, prologado por Rey Pastor, El rapto de la cultura, La lucha de clases, El animal cultural, Biología y cultura en la realidad humana, y Memorias sobre medio siglo, sus propias memorias, de la contrarreforma a Internet. En segundo lugar, contamos con Antoni Domènech. Él estudió Filosofía y Derecho en la Universidad de Barcelona. Allí se formó intelectualmente con profesores como el helenista Emilio Lledó, pero su principal influencia la recibió del lógico, filósofo y político comunista Manuel Sacristán. Después pasó a estudiar Filosofía y Teoría Social en la Universidad Goethe de Frankfurt y en el Instituto de Filosofía de Berlín. En sus años en la República Federal de Alemania mantuvo una estrecha amistad personal e intelectual
con el filósofo, historiador y crítico literario marxista Wolfgang Harry, y recibió también la influencia del filósofo analítico Ernst Tugendhat. Desde el año 94 es catedrático de Filosofía de las Ciencias Sociales y Morales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona y ha sido profesor invitado en el Instituto de Filosofía y Ciencias del Espíritu de la Philipps Universität de Marburgo y en el Centro para Análisis Económico-Social de la École des Beaux Arts de París. En el año 1989 publicó De la ética a la política, de la razón erótica a la razón inerte, y 15 años más tarde apareció El eclipse de la fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista. Ha sido conferenciante invitado en numerosas universidades europeas e iberoamericanas y ha desarrollado una intensa labor editorial en el mundo de habla castellana como introductor o traductor de importantes pensadores contemporáneos de las más variadas corrientes. Es autor de numerosos artículos sobre temas pertenecientes a distintos ámbitos académicos y ha sido cofundador y redactor de varias revistas de intervención y crítica político-cultural, como Materiales o Mientras tanto. Es editor general de la revista Política Internacional Sin Permiso y miembro de la sección española del Basic Income Network, la red de renta básica. Y en tercer lugar, tenemos con nosotros a Mario Domínguez Sánchez, que es doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis titulada Estado, Bienestar e Ideología, un análisis de las teorías sociales del bienestar. En esa misma universidad es actualmente profesor en el Departamento de Teoría Sociológica. Es además licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Historia Contemporánea. Sus líneas de investigación básicas son la teoría sociológica, sociologías de la ciencia, política y de las ciudades, movimientos políticos y conflictos sociales. Ha participado en diversos proyectos de investigación y entre sus publicaciones destacan como coautor, junto por ejemplo con Montserrat Galcerán, Innovación tecnológica y sociedad de masas, y es también coautor de los libros El laberinto social de la delincuencia, jóvenes adolescentes en la encrucijada y Pareto, forma y equilibrios sociales. Es además parte activa en la Universidad Nómada. Y sin más, le doy la palabra a Carlos París. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Yo diría, para empezar, en primer lugar, claro, que quiero felicitar a los organizadores de este encuentro. Y además añadiría que personalmente no deja de producirme cierta emoción el regresar a este edificio en donde en los años 40 recibí unas clases verdaderamente horrorosas, en las cuales la última palabra de la filosofía era Santo Tomás, al cual algunos añadían, por razones patrióticas, la figura de Francisco Suárez. Además de esto, y mucho más intensamente, experimento la gran satisfacción de ver que en estos momentos hay una juventud, un grupo de jóvenes que ha tenido la iniciativa de convocar este congreso sobre el comunismo. Creo que empiezan a ocurrir fenómenos que son verdaderamente positivos. Por lo tanto, agradezco a todos los organizadores y con una especial sensibilidad a los jóvenes esta invitación para encontrarnos aquí y debatir sobre el comunismo. La ponencia mía es una ponencia que no tiene título en estos momentos, pero podemos rapidísimamente bautizarla para que pueda entrar en el mundo de los cristianos. Yo la titularía entonces Vías históricas en el comunismo y situación actual. Y ya, sin más preámbulos, voy a empezar el desarrollo de mis ideas aquí. Presento ante ustedes para que podamos debatirlas. Bueno, yo creo que hay que partir, en principio, en este examen que vamos a hacer, un poco de las realizaciones históricas del comunismo. Ya se ha hablado aquí ampliamente y con más tiempo y con gran preparación por diversas personas de las formas que ha revestido el comunismo, pero me parece que hablar de las vías hacia el comunismo sin hacer una mirada retroactiva y contemplar lo que ha ocurrido hasta llegar a la situación actual sería inconveniente. En este sentido, el punto de partida realmente se encuentra indudablemente en la manera en que Marx ve las posibilidades de realización del comunismo. Yo diría que esto se sitúa dentro de tres grandes coordenadas. En primer lugar,
el escenario en donde la revolución comunista se puede desarrollar, que serían los países industriales avanzados, como decimos actualmente. En segundo lugar, el mecanismo que puede llevar a esta revolución que desemboque en el comunismo, y que sería la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, que al desarrollarse las fuerzas productivas llevará entonces hacia el socialismo. Y en tercer lugar, el sujeto revolucionario, que para Marx sería el proletariado. Esta es la visión central, aparte de otros detalles, la visión central que tiene Marx de la vía que va a conducir hacia el comunismo. Entonces, habría que señalar, a mi modo de ver, expuestas estas ideas, que en gran parte, a mi modo de ver, el modelo que ha presentado Marx en este sentido no deja de alguna manera de inspirarse en el proceso que ha desembocado en el capitalismo burgués de su época, y que ha sido la transición del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, y que se ha basado en el desarrollo, la gran industria, y ha producido fenómenos como el traslado de grandes masas desde el campo a la ciudad y una nueva estructura de clases. Si antes teníamos señores y siervos, etcétera, diversos modos de producción, hombres libres y esclavos, etcétera, etcétera, ahora nos encontramos con una nueva clase, que son los capitalistas, propietarios de los medios de producción, y el proletariado, que vive de un salario y que está sometido a explotación. Ahora bien, siendo esta la visión que tiene Marx del futuro, que él anticipa, sin embargo, nos encontramos con que las revoluciones comunistas se han producido de otra manera distinta. En primer lugar, primera gran revolución que se produce en Rusia. Se produce en un país, vamos a examinarlo, aunque sea muy rápidamente, con unas características especiales. Es importante, me parece a mí, observar y recordar que en las décadas de 1870, de 1880, hay una gran polémica en la cual intervendrá especialmente Engels, también Marx, pero muy directamente Engels, sobre Rusia como el lugar en que se va a producir la revolución. Es la idea que tienen algunos rusos, especialmente basándose en la idea del MIR, de las propiedades colectivas de los campesinos rusos, etc. Piensan que ahí se puede. Y en ese sentido me parece que es muy interesante la manera en que Engels afronta esta idea, que piensa que es posible, en efecto, que se produzca una revolución comunista en Rusia, pero que sin embargo él piensa que si esta revolución comunista no es secundada y apoyada por una revolución en los países capitalistas, esto determinará el fracaso. Y realmente es esto lo que se ha producido. Como todos sabemos, cuando se produce la Revolución Rusa hay una serie de revoluciones en toda Europa, al filo del final de la Segunda Guerra Mundial, estas revoluciones son aplastadas. Y entonces no es que la Revolución Rusa desaparezca, pero sí que va a adquirir unas características especiales, unas características peculiares que le darán su perfil. A esto se añadirá entonces, claro, que al estar aislada Rusia se producirá, ayer lo recordaba Lidia, un cerco, el cerco a que han sido sometidas todas las revoluciones, desde la misma Revolución Francesa. Un cerco militar, una invasión de las fuerzas capitalistas, aparte de la lucha interna que se produce en Rusia, un cerco económico y un cerco diplomático. Durante mucho tiempo la Unión Soviética que se constituye será una zona tabú, será un infierno visto desde la perspectiva de los países capitalistas. Y se produce entonces este fenómeno que es el debate, la revolución en un solo país.
Ciertamente, si pensamos en Rusia, he hablado antes de las comunidades campesinas y el debate que sobre ellas se produce. Es cierto que en Rusia se ha producido un cierto fenómeno de industrialización. A mí me parece que en este sentido habría que precisar dos cosas para explicar el éxito de la revolución comunista en Rusia. Una de ellas es que ya se ha producido una cierta industrialización. Desde la guerra de Crimea se ve la necesidad de construir ferrocarriles y de dar un paso adelante en la industrialización del país. Entonces, cuando se produce la Revolución Rusa, no hay un gran proletariado numéricamente, pero sí hay un proletariado muy vivo y concentrado, intensamente concentrado. Y esto se añade otro dato que es importante también, y es la difusión del pensamiento marxista. Si se examinan las ediciones que tienen las obras de Marx y de Engels, se ve que es muy numeroso, que ha penetrado en la inteligencia rusa. El papel de esa inteligencia es en este sentido bastante importante. El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, colaborador mío, Pedro Rivas, ha hecho en este sentido una comparación muy curiosa entre la difusión del marxismo en Rusia y la poca difusión que tiene el marxismo en España hasta llegar a la Segunda República. Y ciertamente una de las claves, aunque esto nos haría alejarnos del tema, pero una de las claves precisamente de toda la problemática política que ha tenido España ha sido la desconexión entre el proletariado activo y la inteligencia, que tenía una tradición hasta la Segunda República fundamentalmente de carácter idealista. Claro, no es la Revolución Rusa evidentemente la única. Tenemos inmediatamente después la Revolución China. En ambos casos hay una coincidencia, y es que ambas revoluciones se producen como consecuencias y en el ámbito de una guerra. Y además son estados atrasados, estados con estructuras arcaicas que se están desplomando, tanto el estado zarista, verdaderamente pintoresco en muchos aspectos, como, no digamos, el estado chino, que había mantenido tradiciones más conservadoras, más arcaicas también. A esto se añadirá la importancia que juega el papel del campesinado, la teorización del papel del campesinado que se realiza en la Revolución China, y algo que me parece que no deberíamos olvidar, y es el que Mao se esfuerza por introducir un nuevo modelo de desarrollo. La bicicleta, los médicos descalzos, así como en Rusia se va, en la Unión Soviética, en gran manera a tratar de reproducir el modelo de desarrollo capitalista y superarlo a través de marchas forzadas, pero en gran medida conservando dicho modelo. Yo siempre me refiero a esto que recordaba también, me parece el otro día que tuve ocasión de intervenir, en que en una visita mía a la Unión Soviética, en sus tiempos, en una delegación del Partido Comunista, que visitamos un campo de pioneros, cuando volvíamos del campo de pioneros nos vimos muy satisfechos los guías y camaradas que nos acompañaban. Y ahora vais a ver la cola de automóviles que se forma para entrar en Leningrado. Y digo, bueno, es este el ideal realmente del comunismo. Ciertamente Mao trató de introducir, y aparte de la revolución cultural, que ahora no tendremos precisamente tiempo de discutir. Y luego pues está desembocado en la China actual con la reintroducción del capitalismo. De manera que aquí tenemos otro modelo de revolución también con una trayectoria peculiar, con el conflicto que provocó con los partidos comunistas, entre partidos pro-chinos, soviéticos, etc. Pero tenemos que añadir ahora la revolución cubana. La revolución cubana coincide también en que se llega al poder a través de la lucha armada, como ocurrió en la Unión Soviética y en la Revolución China. Pero en la Revolución Cubana hay un elemento muy importante que es la lucha antiimperialista. También nos encontramos aquí con un Estado que es un Estado títere dirigido por los Estados Unidos, desde que los Estados Unidos empiezan a tutelar la vida de dicha colonia, establecen la base de Guantánamo, etc. Y sigue la Revolución Cubana el modelo, eso sí, de organización de las otras revoluciones. Coincide en el modelo de partido único, que sería uno de los grandes problemas.
la dictadura del proletariado se convierte en dictadura de un partido, no en dictadura de los soviets, y también la figura del gran conductor, en este caso Fidel Castro. La Revolución Cubana tendrá una continuación de una proyección importante, que es a través de la acción del Che Guevara, como todos sabemos, y la teoría del foquismo de Che Guevara. Piensa que en países, en estados en donde hay una situación de explotación económica y de deficiencia y de masas empobrecidas, bastará con crear un foco revolucionario para movilizar a estas masas. Sin embargo, como es de todo sabido, el intento del Che Guevara fracasa rotundamente. Posteriormente vendrá la Revolución Sandinista. Esta es la revolución que yo he conocido más de cerca, la revolución que he vivido, he colaborado, he estado incluso en el frente de guerra. Y esta Revolución Sandinista introduce elementos nuevos. Introduce, por una parte, la participación de los cristianos. Hay que tener en cuenta que la teología de la liberación y los movimientos cristianos de base han jugado un papel importante en toda América Latina, en la crítica del capitalismo, en la lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. Este es un aspecto de esta. Y, por otra parte, la voluntad democrática con que se desarrolla la Revolución Sandinista. Revolución Democrática, en primer lugar, se suprime prácticamente la pena de muerte que existía hasta el momento, pero además hay una amplia libertad de discusión, de debate, y este es otro elemento que algunos o muchos han criticado también como una actitud ingenua de la Revolución Sandinista. A mitad de la década que estarán en poder los sandinistas del gobierno, hay unas elecciones, 1950, y en estas elecciones gana los sandinistas, pero sin embargo estas elecciones son descalificadas y rechazadas por toda la comunidad internacional, hasta que consiguen finalmente desplazar al sandinismo mediante un nuevo proceso electoral. Ha entonces introducido el sistema electoral, la Revolución Sandinista, y esto pero claro, hay que tener en cuenta lo que supuso la lucha militar. Nicaragua sandinista es atacada violentamente por la contra, desde Honduras y desde el Frente Sur también, y así como en los 2 primeros años hubo un enorme desarrollo, se erradicaron enfermedades, se realizó la campaña de alfabetización, aumentó la producción en el país. Sin embargo, cuando empieza la guerra, inmediatamente empieza a decaer la capacidad productiva y empieza a destrozar verdaderamente el país y liquidar los desarrollos que se habían producido. Bueno, podríamos añadir todavía las situaciones de Mozambique, de Angola, etcétera, en donde después la retirada del Portugal se producen regímenes comunistas, y estos regímenes son ferozmente, el Frelimo, Angola también, son atacados y hostigados, igual que había sido la Revolución Sandinista y en cierta forma todas las demás, ¿no? Porque también la Revolución rusa, como decíamos, la sociedad, el Estado soviético fue atacado desde el principio. Lo fue la Revolución Cubana con la invasión de Playa Girón, y quizás podríamos también hacer alguna alusión, pero ya tiene otras características distintas, que no es propiamente una revolución marxista, lo que supuso la Revolución Mexicana con el papel del campesinado en la misma, aunque desembocó, como todos sabemos, en el PRI, y realmente la revolución en este sentido no avanzó en una transformación de la sociedad. Ante esta situación, ante estas posibles limitaciones que se han desarrollado en los países que luego se llaman nacionalismo real, como son la falta de libertades criticada de los países, del resto de los países, el dirigismo de la cultura, que por otra parte Khrushchev
trata de paliar y sobre el cual yo les recomendaría que vieran la reciente exposición en la Fundación Marc de una vanguardia del proletariado, que nos hace ver el desarrollo que tuvo incluso las artes plásticas también en la primera misma etapa de la Revolución. Y sobre todo, quizá la crítica, en este sentido, que podría ser más importante, que es la sustitución, más había hablado de la dictadura del proletariado, pero la sustitución de los soviets por la estructura del partido único, con la consiguiente burocratización que tanto criticarán los trotskistas, etc. Y estas críticas a los países de socialismo real, estas realizaciones con las limitaciones que hemos visto del comunismo, determinarán entonces la aparición del eurocomunismo. El eurocomunismo como otra vía hacia el comunismo. Es, en los términos de Gramsci, la larga marcha a través de las instituciones burguesas. Realmente en el eurocomunismo, por lo menos tal como yo lo he percibido y como lo he entendido, defendido incluso en ocasiones, no supone una renuncia al objetivo final de la colectivización de los medios de producción y de la instauración del comunismo, ya que desde el punto de vista crítico muchos han visto al eurocomunismo como un abandono de los ideales comunistas y una transición hacia la socialdemocracia, perdón. No se trata de... pero sí se plantea una estrategia que es a través de la democracia, sin renunciar a la democracia, sin poner la dictadura, avanzar, sin embargo, hacia el régimen comunista, cooperando con todas las fuerzas de la izquierda. Y en este sentido aquí también se da mucha importancia a la hegemonía cultural en que tanto había insistido Gramsci, a cuyas ideas se acogen en parte los teóricos del eurocomunismo. De manera que esta es la situación, diríamos, rápidamente descrita, con que nos encontramos la construcción del comunismo como socialismo real o el intento del eurocomunismo. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido realmente respecto a este modelo que, como antes he dicho, proponía Marx? El modelo en que el escenario eran los países industriales avanzados, el agente del proletariado y el mecanismo del desarrollo de las fuerzas productivas. Bueno, hay un tópico que lo he criticado muchas veces, y es el afirmar que el proletariado ha desaparecido. Y aquí nos encontramos ya con toda la serie de maniobras ideológicas a las cuales nos encontramos sometidos. En los mismos momentos en que los mineros en Chile estaban siendo rescatados de las profundidades de esta explotación minera, en aquellos mismos tiempos se decía, no, pero si ahora el proletariado ya no existe. Yo sé, esto lo he oído decir incluso a antiguos militantes comunistas. Ahora estamos en la sociedad del conocimiento. Ahora todo funciona como conocimiento. La idea de la sociedad del conocimiento en parte vino ya de Alain Touraine después del mayo del 68, pensando que el papel transformador de la sociedad, papel si se quiere incluso revolucionario, iba a ser cuestión de los intelectuales, estudiantes, profesores, escritores, iban a ser los que sustituían a la clase proletaria. Y ciertamente, claro, yo no niego, y tendré ocasión después quizá de volver sobre ello, la importancia que tienen las nuevas tecnologías, la importancia que tiene el papel del conocimiento, pero, sin embargo, la realidad es que seguimos viviendo de cosas materiales. Las mismas nuevas tecnologías son aparatos con un hardware que tiene que ser construido y el proletariado sigue existiendo, aunque se haya debilitado. Aquí tendríamos que ver las estrategias del capitalismo que han consistido fundamentalmente en tratar de liquidar la gran fábrica y convertir la gran fábrica en distintas fábricas más pequeñas que elaboran los componentes, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con la industria automovilística actualmente. Luego, quizás, si hay tiempo, me referiría también al problema de la aparición de los robots, pero en todo caso la realidad es que hoy día sigue existiendo un proletariado. Y de hecho, cuando se convocan huelgas, son las grandes fábricas aquellas en donde la huelga tiene una mayor proyección.
De modo que no es la desaparición del proletariado, aunque indudablemente la estructura social sea más compleja, aparezcan nuevos aspectos en la sociedad de clases y el proletariado haya sido de alguna manera debilitado, tanto numéricamente como por su dispersión a través de las estrategias del capitalismo. Yo creo que el problema principal que tenemos que afrontar en estos momentos y que hemos de plantearnos es el desarrollo de las fuerzas productivas que se ha producido. Porque este desarrollo, pensaba Marx, que iba a ser un desarrollo que nos iba a llevar hacia el socialismo. Sin embargo, el desarrollo de las fuerzas productivas lo que ha hecho es reforzar las estructuras del capitalismo. Y es que me parece que es un error histórico bastante extendido el pensar la idea de progreso y la idea de desarrollo técnico y científico en un sentido unilineal. Bueno, yo por mi parte, en las cosas que he publicado sobre la técnica, en numerosos libros, he insistido siempre en que hay una técnica animal previa a la técnica humana y que la gran característica, una de ellas, de la técnica humana, aparte de su enorme potencialidad, es precisamente que, así como la técnica animal está guiada por un sistema de valores, que es la conservación del individuo y de la especie, la técnica humana, en cambio, está sometida a sistemas de valores y orientaciones que pueden ser muy distintas. Hay una técnica polemológica, una técnica del uso de los instrumentos violentos, pero hay una técnica diatrófica, cuidado de los seres humanos. Es decir, no está fijado la línea que va a seguir el desarrollo de carácter tecnológico. Y aquí nos encontramos con algunos acontecimientos que me parece que son importantes recordar. En primer lugar, el desarrollo que se produce en el terreno de la física en el último tercio del siglo XIX. Primero se produce la termodinámica, pero es el desarrollo del electromagnetismo. Este desarrollo del electromagnetismo va a acabar con la física mecánica, que anteriormente existía, y nos va a hacer descubrir todo un mundo nuevo. Y además ideas nuevas incluso desde el punto de vista de la ontología de la física, como la idea de campo frente a la idea del átomo, frente a la idea de partícula, frente a la visión mecánica, una nueva visión campal de la realidad. Y en este momento, entonces, es cuando se produce una importante transformación que ha visto muy bien Menford de la relación entre la técnica y la ciencia, porque el desarrollo técnico y el que determina la revolución industrial, con la aparición de la máquina de vapor como el gran instrumento renovador y transformador, es resultado de la obra de los artesanos. Los artesanos están recreando, transformando la técnica. Pero a partir de esta, es la revolución que llama Menford paleotécnica. Pero en la revolución neotécnica no será ya la obra de los artesanos, sino es el mundo de la ciencia el que va a inspirar la nueva revolución. Y en este sentido, el mundo de la ciencia, así como el mundo de la técnica, van a ser objeto de un apoderamiento por los poderes capitalistas. Bueno, son muchos temas, sí, procuraré abreviar entonces. Y se transformará tanto la investigación científica como la tecnología. La transformación de la investigación científica se produce desde la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, en que la universidad es definida por Plessner como la estación de servicio de las necesidades sociales. Se inicia una línea que hoy nos lleva a esto que en este momento ustedes están discutiendo tanto y nosotros, que es el Plan Bolonia. La universidad y la investigación científica se ponen al servicio de los intereses militares y de los intereses económicos, de la mercantilización. Y entonces esto imprimirá al desarrollo científico y al desarrollo tecnológico una dirección determinada. Es la dirección que nos lleva precisamente a nuestra época. ¿Cuál es la técnica hoy día? Hoy día tenemos, por una parte, una tecnología de la violencia, de la destrucción enormemente intensa. Surgió la energía nuclear,
Después, con la cibernética han aparecido los misiles, los proyectiles dirigidos, los llamados proyectiles inteligentes, aunque no lo sean tanto. Cuando hace ya años fue sometida a un primer bombardeo la Libia de Gaddafi, la visité poco después y vi que habían caído los proyectiles en todas partes, menos en el Palacio de Gaddafi. Habían caído precisamente en embajadas extranjeras, y el Palacio de Gaddafi, con una curiosísima cama redonda llena de dispositivos electrónicos, pues no sé qué placeres se dedicaría el señor Gaddafi, pero había quedado intacta por completo. Bueno, de modo que nos encontramos con este desarrollo de las fuerzas y con la creación de la OTAN, es decir, con una organización militar terrible que además se atribuye el derecho de actuar en cualquier parte. Esto determina un papel. Nos encontramos también con una posibilidad de control de los ciudadanos a través de todas las tecnologías que hoy día utiliza la policía. Incluso el otro día, en otra reunión que teníamos también para hablar de ciencia técnica, Pablo Huergas insistía en la manera en que el Internet sirve para controlarnos, porque no son las pantallas de video, sino son los servidores los que van depositando una cantidad de información enorme que determina entonces una posibilidad de control e industrialización. De manera que tenemos un mundo, en este sentido el mundo en que nos encontramos, en que además a todo este poderío militar, policíaco, tenemos que añadir el que supone la industria de la conciencia. La televisión troquela las mentes. ¿Qué podemos entonces decir ante esta situación? Ya voy a resumir muy rápidamente. Bueno, yo creo que en estos momentos está surgiendo cada vez más intensamente un descontento. El capitalismo, al que nos hemos referido, no solamente ha creado toda esta serie de instrumentos de opresión mental y física de la humanidad, sino que además el capitalismo se ha degradado a sí mismo enormemente. Del capitalismo productivo hemos pasado al capitalismo puramente financiero y especulativo, a la economía de casino. Aquí recuerdo, perdón por alargarme un poquito, pero recuerdo hace ya años un artículo de Carroll que era muy significativo cuando en los últimos tiempos de la Unión Soviética él decía que había discusiones que él había intervenido en que se decían es que necesitamos el capitalismo para aumentar el desarrollo, la producción, y él les explicaba, no, señoras y señores, es que el capitalismo ya no es productivo, el capitalismo actual es un capitalismo especulativo. Es este capitalismo que entonces nos sitúa en manos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las agencias de rating, este capitalismo que está produciendo esas amenazas. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Ante esta situación yo creo que, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de estas enormes fuerzas y tenemos que combatirlas, que nos están destruyendo. Hay un descontento enorme en nuestra sociedad. Este descontento, sin embargo, es poco operativo en la medida en que las masas están, según una expresión científica, muchas veces domesticadas por el imperio de los medios de comunicación, por una industria cultural dirigida. Creo que la lucha por la hegemonía y por la difusión de nuevos conceptos y por la es importante. Yo creo que aquí habría que, como he escrito a veces, que liberar a la izquierda el comunismo del síndrome de Estocolmo. Parece que somos víctimas del síndrome de Estocolmo, como el otro día lo recordaba Lidia, porque no solamente es que hayamos sido derrotados, sino que es que además se ha extendido en las mentes la idea de que la derrota fue consecuencia de la ineficacia, de la maldad, del desacierto, del error radical que suponía la construcción del comunismo. Y en ese sentido yo creo que una tarea que se impone actualmente es el examen crítico de lo que ha sido los intentos de construcción del comunismo, de sus aciertos, de sus logros, también de sus limitaciones y de las condiciones en que se ha desarrollado. Pero sobre todo hay que abrir la perspectiva de una colaboración, de una capitalización de descontento generalizado. Y en ese sentido yo creo que habría que volver a un nuevo frente popular. Los frentes populares que combatieron el fascismo,
ahora hay que crear un nuevo frente popular que combata el comunismo. Y en este sentido es fundamental la hegemonía cultural. Fíjense lo insidiosa que es la hegemonía que ejerce la derecha, que ha penetrado el vocabulario. Hoy día no se habla ya de clases sociales y de lucha de clases, sino de sociedad dual. Cuando un país empobrece, dice que ha aumentado la dualización del país. Claro, hablar de una sociedad dual parece que es igual que hay altos y bajos, gordos y flacos, narigudos y chatos, pues hay unos que son ricos y otros que son pobres, y es un fenómeno muy curioso, pero no hay clases sociales ni lucha entre las clases sociales. Los estudios sobre la mujer han sido sustituidos por estudios de género, vagamente, que antes servían para hombres como para mujeres, y hay palabras que además están tabuizadas, como explotación capitalista, imperialismo, etc. Hace falta, por lo tanto, una labor muy importante de conquista de la hegemonía cultural. Nosotros estamos realmente instalados en la verdad. El único futuro de la humanidad tiene que estar en la colectivización de los medios de producción. Y en este sentido, evitemos el error al formar este Frente Popular de desenmascarar nuestros objetivos. Yo creo que un gran error del Partido Comunista de España fue que durante mucho tiempo no se estaba hablando de este objetivo final de la colectivización de los medios de producción. Se hablaba de la democracia, de profundidad. Tenemos que tener claro que la única salvación y el único avance de la humanidad tiene que ser mediante la propiedad colectiva de los medios de producción, la apropiación de la cultura y la apropiación de la producción. Esto es lo que... Pero esto no impide el que momentáneamente colaboremos y nos unamos con otras fuerzas que simplemente reivindican lo que ha sido el objetivo de la socialdemocracia. Pues muy bien, esta muy brevemente expuesta tiene que ser, y espero las aportaciones de todos, el objetivo que tenemos que proponernos y la vía que yo veo rápidamente expuesta para que lleguemos realmente a una sociedad mejor, que tiene que ser la sociedad comunista. Muchas gracias.